De inmediato, Ondas Universitarias, programa de la Asociación de Profesores de la Universidad de Simón Bolívar, con el profesor William Anseu, que ya está con ustedes. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de su programa Ondas Universitarias y también de la emisora Radio Capital. Bienvenidos entonces nuestros invitados de lujo del día de hoy, la doctora Pierina Campos Seo, el doctor José Vicente Jaro y nuestra querida alumna de la Universidad Central de Venezuela, que estuvo detenida y por lo que entiendo está en régimen de presentación todavía, Zairán Rivas. Doctor Jaro. Efectivamente, la situación hasta este momento es la siguiente, para resumirla. Tenemos aproximadamente 80 presos políticos para hacer un redondeo de la cifra, porque en las últimas semanas se ha logrado pues en equipo la libertad de algunos presos, pero estas personas cuya libertad se ha logrado bajo régimen de presentación, sobre el cual ya hablaré dentro de poco, y entonces eso ha hecho que varíe un poco la cifra, pero también se han producido detenciones en los últimos días, detenciones que se suman pues al tema de los presos políticos en Venezuela. De esas aproximadamente 80 personas presos políticos en Venezuela, tenemos que al menos 38 son comprobadamente estudiantes universitarios que lamentablemente incluso de liceos, doctor. Incluso de liceos, de parasistemas, de liceos, de institutos universitarios, de universidades, porque aquí hay incluso presos de la UNEFA o presos de universidades, vamos a decir, privadas, públicas. Aquí no ha habido distinción en cuanto a la persecución a la disidencia universitaria, ¿no? No se trata de una persecución solamente, por ejemplo, contra las universidades de la Universidad Simón Bolívar, contra los estudiantes de la Universidad Central, o los estudiantes de la Católica, o de la UNED del Táchira, etcétera. Ha sido una persecución, lamentablemente, contra la disidencia en general de los estudiantes. Y la situación de ellos es que están recluidos en su gran mayoría en el SEBIN, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Una gran parte de ellos está en el SEBIN Helicoide y otra parte de ellos está en el SEBIN Plaza Venezuela. Ellos están allí detenidos en unas condiciones muy limitadas que, bueno, nadie más autorizado que Zairán para hablar pues de lo que consiste una detención dentro del SEBIN, porque lamentablemente Zairán estuvo pues en el SEBIN detenida. Aparte de eso, existe lo que tú ya mencionabas y asomaste. Existe una situación de que hay casi 2.000 estudiantes en régimen de presentación. ¿Pero cómo es eso? Régimen de presentación. Exactamente. Con juicios abiertos. Régimen de presentación y juicios abiertos. ¿Qué significa esto? Que hay aproximadamente 2.000 procesos judiciales contra personas que por manifestar, por ejercer su derecho a la manifestación y a la protesta, tienen juicios abiertos en diferentes fases, pero que para poder tener la libertad o poder haber optado a la libertad, tienen que someterse a un régimen de presentación como el que está ahorita, y lo podrá explicar. O sea, que una libertad condicionada. Es una libertad condicional, efectivamente, y muchas veces condicionada a fianzas y a fiadores, ¿no? Y a no salir del área metropolitana. Efectivamente. Hay otros que no pueden salir ni siquiera de Venezuela, o no pueden ir, por ejemplo, si lo detuvieron en Chacao, no pueden ir a Chacao donde estaban. Y hay otros que son del interior y que no pueden salir del área metropolitana de Caracas. Exacto. O sea, que tienen su familia en el interior y tienen que permanecer en Caracas mientras le dura la presentación. Mientras dure el juicio. Y el juicio, bueno, su presentación, su juicio, en algunos casos que tienen aperturados los juicios, que pueden pero durar. aquí quien perdió el juicio fue el gobierno nacional, creo yo, pero lo perdió en otro sentido, quiero decir, ¿no? En todos los sentidos. Realmente, me parece absolutamente imposible de procesar por la mente de cualquier ciudadano que esté escuchando nuestro programa que haya 2.000 personas que estén bajo este régimen de presentación, que incluye a la alumna Zairán Rivas, que nos acompaña el día de hoy. Pero
vamos a tratar de ser un poco precisos con los términos, con los planteamientos, porque seguramente habrá radioescuchas que tienen dudas, que se dejan llevar también, tal vez, por discursos gubernamentales. ¿Cómo es la categoría de un preso político, conceptualmente hablando? Sí, efectivamente, eso es muy importante, porque yo particularmente he insistido en que es necesario evitar y aceptar que se etiquete a los estudiantes y a los ciudadanos que ejercen sus derechos políticos, porque son derechos políticos, civiles y políticos, a la manifestación y a la protesta, que se etiquete despectivamente como guarimberos. Entonces, generalmente cuando uno va a los penales, en estos días que tuvimos que visitar a Yaretreja, a Jeremías Silva, que es una de las personas detenidas que esperamos próximamente ya tenerla en libertad, debido al desarrollo del proceso, allí se le dice a él de manera despectiva guarimba, para calificarlo, para descalificarlo, mejor dicho, ¿no? Aquí lo que tenemos es no guarimberos, tenemos ciudadanos venezolanos, estudiantes, miembros de la sociedad civil, personas que ejercen unos derechos políticos. ¿Por qué decimos que son unos derechos políticos? Porque en la Constitución y en tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos están establecidos como derechos políticos, que son los derechos a la manifestación, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, los derechos a la protesta. Entonces son derechos de carácter político. Entonces, cuando una persona, por ejercer sus derechos políticos, son detenidas, o sea, unas personas son detenidas por ejercer sus derechos políticos arbitrariamente, en contravención con tratados internacionales, en contravención con la Constitución, en contravención con la ley que prohíbe la tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, y la Convención de la ONU y de la OEA, que prohíbe también la tortura y las detenciones arbitrarias con tratos inhumanos, crueles y degradantes. Entonces, allí lo que se produce, al abrirse un proceso por el hecho de esas personas haber ejercido esos derechos políticos, al abrirse ese proceso se califica como un juicio político, como un proceso político. Y esas personas detenidas... Disculpa, la detención es arbitraria precisamente porque contraviene esos reglamentos, esas leyes nacionales. Exactamente, esos tratados internacionales, esos derechos constitucionales, y muchas veces... Que la Constitución nuestra reconoce como propios. ¿No? Como propios de los venezolanos, porque estamos adscritos a esos organismos y porque la Constitución señala... Pero eso lo vas a decir efectivamente. Tú mejor porque tú eres abogado constitucionalista. Efectivamente, sí, ¿no? Y que la Constitución nos concede, y no porque lo conceda la Constitución, porque la Constitución lo que hace es reconocer los derechos que son inherentes a toda persona humana. Entonces son derechos inherentes a la persona humana que tienen carácter político, fueron grandes conquistas de la humanidad, ¿no? Entonces, al producirse una detención por ejercer un derecho político, se abre un proceso judicial, y al abrirse ese proceso judicial precisamente por ejercer un derecho político, el juicio no puede ser calificado de otra manera sino como un juicio político, y la persona detenida arbitrariamente o restringida en su libertad y en sus derechos, como es el caso, por ejemplo, con tu permiso, de Zairán, restringida en su libertad porque ya tiene una libertad limitada, restringida, condicional. Entonces esa persona es una persona que está, en caso de detención, es un preso político, y en caso de una persona que está, como en el caso de Zairán, procesada en un proceso por ejercer sus derechos, es una persona sometida a un juicio político. O sea que en serio no está en libertad. No está en libertad, efectivamente. No goza plenamente la libertad. Acá, pero no está en libertad. La tenemos en libertad. libertad. Es una manera de una prisión muy extraña, donde ella puede andar hasta ciertos límites. Y entonces hay una limitación a sus derechos, pero también a su libertad. Y como hay muchos, no solamente los que están privados, toda la cantidad de muchachos que están en este proceso. Los 2000. Los 2000, hasta quizás un poco más, porque no solamente son los estudiantes. Hay sociedad civil que también está sometida a este proceso. Y que están detenidos. Zairán, ¿por qué te detuvieron a ti? ¿Qué estabas haciendo tú?
En ese momento me encontraba en el campamento que estaba apostado en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Nosotros, como estudiantes, comenzamos a participar en las protestas del 12 de febrero y luego de la militarización que vivió la Plaza Altamira, decidimos comenzar a tomar diferentes plazas para ejercer nuestro derecho de debatir con la sociedad lo que estaba pasando actualmente y tomamos las plazas. En ese momento cumplíamos 40 días en el campamento de la Plaza Alfredo Sadel. Fue en la madrugada del 8 de mayo, estábamos todos durmiendo y por ejemplo en mi caso, hubo muchos que los encontraron despiertos que hacían guardias. A mí me levantaron dormida con un fusil en la cara, nos sacaron. Me desperté y tenía un guardia haciéndome con un fusil que me saliera rápido. Solo porque estabas protestando en unas carpas. Porque se llevaban, tenían la orden de desalojar todo el campamento. Y ahí fue cuando nos montaron en los autobuses, nos comenzaron a sacar de Caracas y nunca nos dijeron por qué nos estaban privando de libertad, nunca nos dijeron a dónde nos llevaban. Más bien nos enteramos cuando llegamos al Core 5, porque incluso estábamos asustados porque estábamos saliendo de Caracas y no sabíamos ni siquiera a dónde nos llevaban. Y luego que estuvimos en el Core 5, nunca nos permitieron ver a nuestros abogados, nunca nos permitieron, siempre nos pusieron en contacto fue con la defensa pública y con la defensoría, con las personas de la defensoría y la fiscalía. Nunca nos permitieron ver a nuestros abogados hasta que llegamos al Palacio de Justicia 2 días después. Y nos hicieron la presentación. O sea que no estabas cometiendo ningún delito. No, incluso cuando fue mi primera audiencia. Tu única acción fue protestar. No, incluso las contradicciones que hay en esas audiencias son horribles porque te ponen agavillamiento, instigación a la desobediencia de las leyes en grado de autor, uso de menores para delinquir, solo porque encontraron un menor en el campamento, pero nunca te dicen en qué estabas utilizando un menor, qué estaba haciendo, no te ponen ninguna foto con la persona, no tienen cómo comprobar yo perdí completamente ya credibilidad, si antes no la tenía, ahorita estoy así como que en las instituciones del Estado, porque después que nos sembraron la mesa que tenían, parecía como cuando desmantelan una banda de delincuentes. Así fue todo lo que sembraron, desde armas, dólares. Yo creo que la presentaron públicamente. Sí, la presentaron. El ministro aquel Rodríguez Torres, sí, la presentaron afamado por haber sido una especie de terror especial cuando para fue los mi estudiantes. primera audiencia de presentación, que decidían si me pasaban a juicio o no privada de libertad, la acusación era tan catastrófica, de verdad que eso no tenía ni pies ni cabeza, que el mismo juez le dijo a los fiscales: mira, les voy a dar más tiempo para que acomoden la acusación, porque los abogados del foro penal le decían, bueno, pero ponte de acuerdo, o la agarraste durmiendo o la agarraste en conducto hostil, porque decían, procedimos a desalojar los campamentos porque todos se encontraban en conducto hostil, y más adelante dice, cuando sacamos... ¿Qué hacían? Gruñían. Cuando sacamos a la joven durmiendo de la carpa, entonces el abogado, bueno, estaba durmiendo, estaba en conducto hostil, ¿en qué estaba? No tienen cómo comprobar que las cosas que ellos dicen que teníamos, a mí me sembraron un mortero y 15 metros, hubo compañeros que les sembraron droga, a otros pistolas, a otros bombas trifásicas. En mi caso no tienen cómo comprobar, porque yo le digo, si tú me llevaste de la carpa y me sacaste y revolvieron todo y lo montaron en los camiones de la guardia, ¿cómo tú constas que ese mortero y esas 15 metros es mía? Aparte que nunca nos revisaron hasta que llegamos al Palacio de Justicia y hay que echarle pierna para tener un mortero encima, ¿no? Mira, Zairán, ¿cómo es tu situación actual? Bueno, a mí me pasaron a juicio, luego que dieron tiempo en esa audiencia el 24 de julio, el 2 de septiembre fue mi audiencia, me pasan a juicio privada de libertad y el 16 de septiembre me dan libertad condicional y mis compañeros que eran mi causa no ¿Cuáles son las condiciones que te pusieron? No puedo salir del área metropolitana de Caracas, me tengo que presentar cada 8 días y no puedo manifestar, solamente puedo declarar, y eso porque no lo pusieron en el acta conclusiva. O sea que si vas a una marcha no puedes ir a una marcha. No puedo, la semana que viene... No puedes salir de la ciudad a menos que ellos te están persiguiendo, te tienen perseguida, te tienen... Bueno, ahí, por ejemplo, cada vez que convocamos algo se ven por los alrededores incluso nosotros fuimos alguien que se asome a ver si hay alguien afuera. Sí, nosotros fuimos a la Embajada de México, y cuando fuimos a la Embajada de México solamente era ir a dar un pronunciamiento, y cuando nosotros llegamos allá yo no pude porque el abogado me dijo, mira, salte, porque la cantidad de guardias nacionales que habían alrededor de eso era horrible. Entonces realmente la persecución que hay es una cuestión increíble, aparte que lo que él dice es muy cierto, porque prácticamente estamos privados de libertad. O sea que aunque no haya esa persecución materialmente, tú te sientes perseguido. Claro, lo único que nos dijeron fue, no vas a recibir el juicio en la cárcel, sino que lo vas a recibir afuera, pero no puedes hacer nada. Y así se encuentran muchos jóvenes. Yo tengo muchos compañeros que se están presentando cada 8 días desde marzo. ¿Y cómo concluye esto, Zairán?
Mira, yo creo que nosotros debemos, ahorita en la fase que estamos en la organización, y reivindicar el nombre de las personas que aún quedan detenidas y la misma lucha que nosotros. Bueno, tal vez el doctor Jaro o la doctora Camposeo nos pueden ayudar más. Bueno, por ejemplo, ¿cómo termina esa libertad condicional? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando termine el juicio. Por lo menos mi juicio comienza la semana que viene. Irónicamente, el día de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Es mi juicio, y es la apertura del juicio en conjunto con mis dos compañeros, Cristian Gil y Manuel Cotiz, y me enteré que ese día también es el juicio de la jueza Fiuni. Ajá. ¿Qué les espera a ellos, doctor? Sí, bueno, a ellos les espera un proceso judicial ya en la fase pues de juicio, como ella lo acaba de mencionar. El proceso judicial penal tiene, vamos a decirlo, por resumirlo, 4 fases, ¿no? La primera fase, la fase de investigación, que es la fase donde ocurre, en el caso, una detención. En este caso fue una detención arbitraria, violatoria de derechos humanos. La presentación ante el tribunal correspondiente por parte del Ministerio Público, con la correspondiente solicitud del Ministerio Público para que esa persona sea investigada o no en libertad. Luego viene la fase de la audiencia preliminar, que es, vamos a decir, la segunda fase, donde básicamente se ofrecen todas las pruebas y se vuelve a revisar la condición de la libertad o no de la persona y se decide si se pasa a juicio o no. Y luego viene una etapa de juicio, que es la tercera etapa, y finalmente la etapa de ejecución. La etapa en la que va a entrar Ceirán es la etapa de juicio. Eso inicia con una primera audiencia, porque en el caso de Ceirán, como en el caso de muchos estudiantes y muchas personas, esto se compone de diversas audiencias. Hemos visto, y para todos es notorio, el caso de Leopoldo López, donde hay audiencia y sigue habiendo audiencia y sigue habiendo audiencias. Bueno, cuando las hay. Exactamente, cuando las hay, cuando hay despacho, cuando la juez decide dar la audiencia. Entonces, en esa fase de juicio, lo que se va a desarrollar es, primero se abre y se identifica a las personas que están siendo objeto de ese juicio, se le da la palabra al Ministerio Público para que el Ministerio Público formule, presente o formule la acusación con base a aquello, a lo que ya se haya dicho en la audiencia preliminar, es decir, en la misma acusación que se formuló en la audiencia preliminar, y luego se le da la palabra a los abogados defensores para que los abogados defensores expongan su defensa, ¿no? En el caso de Ceirán, pues los abogados defensores, Ceirán y tus dos compañeros, expondrán su defensa, y finalmente viene la etapa donde se les pregunta a las personas detenidas o procesadas o en régimen de libertad, vamos a decir entre comillas, como en el caso de Ceirán, se les impone el precepto constitucional para de ver si ellos desean declarar o no, y luego viene la fase de pruebas, que es la fase de los testigos, etcétera, 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 y luego finalmente viene una decisión judicial. Pierina quiere hacernos una convocatoria a la gente que nos está siguiendo en Radio Capital. Un momentito, Pierina, antes de eso yo voy a dar el número de Radio Capital, 0212-237-7809, si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta o algo. Repito, 0212-237-7809. Pierina. Bueno, ya la parte legal el doctor Aro la ha tocado ampliamente. El doctor Aro levantó una campaña que se llama Navidades sin presos políticos. Aunque sabemos que van a pasar muchos presos políticos las Navidades detenidos. Lamentablemente. Lamentablemente tenemos muchachos en Yare 3, que la situación es terrible, y en el Rodeo 2 no se imaginan la situación que están pasando los muchachos. Igual que en el SEBIN, en el 6CPC. El INOF. En el 6CPC no tenemos acceso ni siquiera a muchachos que tenemos detenidos allá, y la situación es crítica. Todavía hay mucha gente que nos para en la calle y nos pregunta si todavía hay gente presa. Hay muchachos detenidos, ¿por qué están detenidos? Entonces esta campaña es levantarle la conciencia al venezolano, que si bien es Navidad, y que está el 24, está el 31, y la gente va a celebrar sus Navidades, hay muchachos que están ahí, sus familias no van a celebrar una Navidad, porque tienen a sus muchachos detenidos. Entonces es levantarle la conciencia al venezolano, que se toque un poquito el corazón y sepa que hay muchachos detenidos por protestar, por pensar diferente.
pero no solo es que están detenidos, sino las condiciones en las que están, porque uno puede decir, bueno, es que ellos están detenidos y la están pasando bien, pero no le están pasando nada bien. A mí me gustaría. La situación, el problema de alimentación, que nosotros hemos trabajado en eso, en la comisión, de tratar de compilar productos que podamos llevarles de higiene, pero de comida y agua y cosas, porque la situación en Yare, por ejemplo, la que planteó el bachiller Monguiló, que estuvo preso de la Universidad Simón Bolívar, su situación para bañarse, para tomar alimentos, es una situación bien complicada. La situación en Yare 3, solamente para ingresar a Yare 3, a visitarlos, es terrible. Solamente para entrar a verlos. El sitio donde están ellos es terrible. Las condiciones en las que están es terrible. La alimentación es terrible. Deben visitar una vez al mes. Una vez al mes sus familiares los pueden ver. Entonces es interesante y es importante que el venezolano sepa en la situación que están pasando estos muchachos detenidos. No solamente los que están detenidos, sino que los que están en proceso de juicio. Que estás libre ahorita, pero tú no sabes cuál va a ser, cómo va a terminar ese juicio. ¿Cuál es el dictamen? ¿Cuál es el dictamen? O sea, es una situación delicada, que el venezolano todavía no termina de tomar conciencia de eso. Porque mientras no te toque la puerta y no te pase a ti, tú no te vas a dar cuenta en verdad de lo que está pasando. Cómo el gobierno está callándole la voz a los estudiantes que están detenidos, a la sociedad civil que está detenida, a los familiares de esa sociedad civil que está detenida. Le callan la voz, le siembran miedo, para que la gente no hable, para que la gente no salga a manifestar, y los muchachos siguen detenidos. Pasan trabajo, están enfermos, la mayoría tiene problemas respiratorios. Mira, ni siquiera para pasar una pastilla por el dolor de garganta hemos podido pasar la pastilla al muchacho que está en el 6CPC. Son muchachos de escasos recursos, que su mamá vive en el Táchira y para trasladarse al Táchira no tiene recursos para hacerlo. Entonces es importante que la gente sepa que nosotros no estamos ahí solamente para sacarlos, sino para ayudarlos, ayudar a sus familiares. O sea, hay que brindarle apoyo a la gente. Y nuestros Twitter, bueno, el Twitter del doctor siempre está a la disposición para recibir cualquier tipo de ayuda. Y no solamente ayuda, sino es el apoyo psicológico que le pueden prestar, moral, ¿no? Claro. A esas mamás que tienen a sus hijos privados de libertad y que van a pasar sus navidades en el SEBIN, en Yare 3, en el Rodeo, en el INOF y en el 6CPC y en muchos sitios que no son dignos. Muchos de ellos que ni siquiera pueden recibir la luz del sol. El caso de Gerardo Carrero, que está en los sótanos del SEBIN de Plaza Venezuela. Ni siquiera se pueden bañar, porque en el 6CPC no hay agua y no se pueden bañar. Este muchacho duerme parado, porque son más de 38, doctor, 38 presos en una celda de 3x5. Ajá, pero eso sí son tratos crueles, inhumanos, claro, ¿no? Eso es tortura. Absolutamente a todas las personas que están detenidas se le ha violado sus derechos. A todos. No hay una sola persona. Bueno, desde el derecho de la detención ya es una violación del derecho, pero también este sometimiento a tratos crueles y torturas que el gobierno no quiere terminar de reconocer. La situación es terrible. Y el gobierno, no solamente el gobierno, el venezolano todavía no lo acepta y no se ha dado cuenta de lo que estamos pasando. ¿Y por qué ocurrirá eso? Bueno, Jonathan quiere decirnos algo, vamos a ver. Jonathan Arteaga, el profesor de la Universidad Simón Bolívar, con ustedes, amigos de Radio Capital que nos siguen y de Ondas Universitarias. Completando la idea que da Pierina, que es importante lo de resaltar las condiciones en las cuales están los centros de detención, porque podemos hablar en particular de Uribana, que es donde está Raúl Baduel y Alexander Tirado. Sabemos el motín prácticamente 3 días y no entendemos cómo unas personas que están presas por pensar distinto pueden estar sometidas a esas condiciones. Rodeo 3, que sabemos de 6 por lo menos personas que están detenidas en Rodeo 3. El fin de semana pasado también se dio un motín y las condiciones o las circunstancias en las que se suscitaron, y pensar que estas personas están nada más por pensar distinto ahí. Por lo menos Marcelo Crobato, él estaba asistiendo a Marlene Márquez e Ignacio Porras por una denuncia y lo llevan detenido. Marcelo Crobato padece cáncer de piel. En Rodeo 3 está Jesús Pérez y Marcos Guille, 19 años, estudiantes de bachillerato, que no tiene ningún sentido que estén allí. Entonces, como bien decía Zairán, está Gerardo Carrero, y lo conozco el caso por Mariana Serrano, que es su esposa, está recluido en un lugar, o en SEBIN de Plaza Venezuela, que llaman La Tumba. Y lo que conoce es los intermedios en los cuales pasa el metro, porque es la única distracción que tiene. Entonces yo creo que completando la idea de Pierina es ¿qué es lo que estamos viendo? Y pueden decir, bueno, pero es que, porque el venezolano tiende a pensar, si yo no hago algo, si yo no hago esto, a mí no me va a pasar nada, y yo estoy en una burbuja, y eso no es cierto, porque está el caso de María Elena Uzcategui, de 56 años, de Lara, que ella fue detenida por abrirle la puerta a unos muchachos que estaban protestando y que estaban buscando un lugar de donde refugiarse. O sea que hasta abrir la puerta es un delito. Entonces, hasta abrir la puerta es un delito. Entonces, nuevamente,
incluyendo algunas cosas a lo que dice Pierini, que lo ha dicho muy bien, nos puede tocar a todos. Nos puede tocar a todos. Ninguno está de que le puede pasar esto. O sea, abres la puerta, estás en el lugar equivocado, como le pasó a Cristian Gil Villanueva, que él estuvo, es la misma causa de Zairán, junto con Manuel Cotis, y él lo detienen porque le acompañó un amigo a presentarse. Él no tenía dinero para pagar un hotel donde quedarse, se queda en el campamento de Alfredo Sadel el día 8 de mayo, cuando en la madrugada del 8 de mayo se dan entonces las detenciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Cristian Gil Villanueva? Que él ni siquiera era parte de los campamentos. Zairán, cuéntanos. Sí, bueno, también es un llamado a toda la sociedad civil, pero no solamente a la sociedad civil, sino también a los dirigentes políticos, a las diferentes personas de los partidos, a todo el pueblo en general y todas las instituciones que lo componen, a que se manifiesten, porque a fin de cuentas nosotros entendemos la represión que hay en la sociedad, el miedo, porque sabemos que marchar implica que puedes ir detenido, que puedes estar muerto, que te pueden dar un perdigón en la cara, bueno, como Geraldine Moreno, que murió después de todos los perdigones que recibió. Pero nosotros, una de las consignas que hemos estado utilizando incluso es que con miedo no se construye un país, y por eso nosotros le hacemos un llamado también a muchos dirigentes de oposición que están en el puesto de reconstruir, que tienen las instituciones también para hacerlo, que la oposición también está para cumplir las expectativas de cambio político de la sociedad. ¿Y por qué crees tú, o por qué creen ustedes que muchos partidos de oposición no han tomado esto como una bandera fundamental para su desempeño político? O sea, son cosas inhumanas, son cosas crueles, son cosas que están afectando a la colectividad venezolana, y pareciera no haber un pronunciamiento firme al respecto. Eso a mí me duele, claro, pero profundamente. Que una de las cosas que nosotros hemos dicho es que ahorita que vienen las elecciones parlamentarias, no puedes ir solo y enfocarte en un proceso electoral de elecciones parlamentarias sin olvidarte de todas las personas que aún quedan detenidas. Exacto. Y olvidando a todas las personas que aún quedan detenidas. Y a fin de cuentas hay muchos venezolanos que, viendo también esta actitud de muchos de los dirigentes, caen en esa misma apatía, y el mensaje que nosotros, bueno, en este caso desde el movimiento estudiantil le dejamos a las personas es que no pierdan las esperanzas, que nosotros sabemos que en Venezuela hay muchas personas que han caído como en una especie de desesperanza aprendida por todo el proceso que hemos visto, pero que las protestas son cíclicas, que tienen subidas, tienen bajas, y que esto va a continuar, pero hay que construir esa fuerza con la sociedad por medio de asambleas, de organización, porque a este movimiento también le ha faltado organización, y que nosotros como estudiantes, incluso ahorita en enero en la Universidad Central de Venezuela, el 30 de enero hay elecciones de federación de centros universitarios. Nosotros que nos estamos postulando a la federación es en parte porque entendemos el papel de lucha y de vanguardia que va a tener que asumir el movimiento estudiantil el año que viene, en un país donde la crisis... ¿Y el universitario en general? Y todo el universitario, pero en un país donde el año que viene la crisis económica va a ser, bueno... Lo que pasó este año es nada con lo que se viene el año que viene, con la caída de los precios del petróleo que estamos viendo actualmente, y donde sabemos que por estas medidas represivas que el gobierno ha tenido, todo aquel que vaya a manifestar, igual el año que viene, el destino puede ser el que muchos de nosotros tuvimos en este año que ya va a culminar. Entonces nosotros le hacemos un llamado a la sociedad civil a que se organice, que bueno, por parte del movimiento estudiantil nosotros estamos comenzando a hacer asambleas para que en la universidad se debate el país y se entienda el papel del estudiantado actualmente, que es darle una respuesta a todo lo que está pasando actualmente en el país, y también defender a muchos de estos jóvenes que a fin de cuentas han luchado por el futuro de muchas de esas personas que ahorita no quieren hacer nada, o que simplemente ven el futuro afuera de Venezuela, y que no lo vean así, porque nosotros hemos luchado porque queremos vivir acá, no queremos ser profesionales para irnos del país, y por eso estamos participando en todo esto y nos seguimos arriesgando en mi caso. A mí me dicen: no declares, no vayas, no participes en una marcha, no te postules a unas elecciones en la universidad. ¿Pero por qué? Como el profesor decía algo que es muy importante. ¿No te da miedo, Zairán? Mira, no, yo creo que yo lo volvería a hacer, de verdad, porque... pero te sientes perseguida, estás acosada, no estás en libertad plena. Y a pesar de esa persecución que has notado, y a veces no es notoria, pero seguramente la sientes,
dices que no tienes miedo, y eso es bien interesante y bien importante. Sí, bueno, yo creo que la primera vez tú quizás sí sientes un poquito de miedo, pero después que yo dije así como que la prisión te hace más fuerte. Cuando sales y sabes lo que viviste allí, la injusticia, lo que es que te siembra en evidencia, sobre todo salir y ver que tus compañeros siguen ahí. El caso de Douglas Morillo, que estaba detenido desde marzo y todavía no ha salido, lo más seguro es que pase diciembre en el SEBIN. Bueno, el señor Miguel Ángel Nieto, que tiene más de 70 años y está detenido y tiene diabetes y está en el helicoide. ¿Y por qué a ti sí te soltaron? Tal vez porque eras una líder emblemática por ser presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, que es un lugar emblemático de la central. Exacto, hubo muchas presiones a nivel del interno de la universidad, y sin embargo te puedo decir que no han cesado las presiones de que puedes ir detenida cuando sea tu apertura de juicio. Si vas a una marcha te vamos a detener, salte de tal cosa en la que estás metido, porque te puede ir detenida, y es ese ataque psicológico que reciben muchas personas y muchos jóvenes que han estado detenidos y en vista de todo lo que ha pasado han quedado al margen de las cosas. ¿El gobierno te ve como un enemigo político? Yo creo que a todos realmente sí nos ven como un enemigo político, y tú lo ves en la persecución diaria que tienes en lo que haces, que no puedes manifestar, que no puedes hacer absolutamente nada. Doctor Jaro, podemos hacer una carta abierta al señor presidente Nicolás Maduro para que deje libres a los estudiantes y a los presos políticos que hay en Venezuela, que supera la cifra, o está cerca de la cifra de 80 personas, y 2.000 personas que se están presentando permanentemente en tribunales y tienen esta situación terrible que tiene Zairán de no poder salir de un espacio que no tiene libertad plena, doctor? Sí, efectivamente, y yo creo que en ese marco es que se enfoca la campaña que hemos iniciado, que estamos promoviendo, y que gracias a Dios ha contado con el apoyo de muchos venezolanos y de muchos grupos, que es la campaña Navidades sin presos políticos, que en las redes sociales comenzó con un hashtag que es precisamente el numeral Navidades sin presos políticos, y que ha tenido muchísimas menciones en el Twitter. Esta iniciativa tiene como base lo siguiente: las Navidades, sobre todo en Venezuela, un país donde hay mucha vocación cristiana, católica, en general, pues, con el respeto de todas las religiones y todas las creencias, pues, que conviven en Venezuela. Las Navidades siempre ha sido una época de concordia, de reconciliación, de reencuentro entre los venezolanos, una época de paz, una época donde se busca la paz. Entonces, en este ánimo, sin perjuicio de la lucha que nosotros, como abogados, en el caso de la doctora Pierina Caposeo y el mío, y de todos aquellos abogados que están en los tribunales diariamente peleando, luchando por la libertad de los estudiantes, de los manifestantes, de las personas que han protestado, además de esa batalla que nosotros damos desde el punto de vista legal con la Constitución y la ley, porque esos son nuestras herramientas de trabajo, la Constitución y la ley, para tratar de sacar a esas personas en libertad, nosotros moralmente estamos en la obligación de hacer todo aquello que sea posible para obtener la libertad de estas personas. Y entonces, en este sentido, hay varias cosas, varias iniciativas que se están trabajando y emprendiendo. Y lo que tú me acabas de preguntar entra perfectamente y puede entrar perfectamente dentro de las iniciativas, porque la misma Constitución, en el artículo 51, prevé la posibilidad de dirigir cualquier comunicación a cualquier órgano e instancia del poder público, incluyendo el presidente de la República, para hacerle una solicitud. Y entonces se le puede plantear, porque además es una facultad presidencial el indulto, es una facultad presidencial el sobreseimiento, es una facultad que tiene como presidente de la República, se le puede solicitar perfectamente al presidente de la República, y quedará en su conciencia si lo concede o no, sobre todo en esta época de Navidades, donde debe haber reencuentro, reconciliación entre los venezolanos, y si de verdad el gobierno nacional desea la paz y la concordia, o construir una
una situación de menos tensión y crispación política. Y propicio al diálogo, además. Y propicio exactamente un diálogo constructivo entre los venezolanos. Bueno, se le puede plantear a él que, así como lo hizo en el diciembre del año 2012, cuando precisamente en épocas de Navidades él puso en libertad a el hermano de Jesse Chacón, Arné Chacón Escamillo, acusados por muchos delitos muy graves de legitimación de capitales, corrupción y etcétera, así como puso libre a esas personas y a muchas otras personas por delitos verdaderamente graves de carácter financiero, quiebra de bancos, quiebra de empresas de seguros, etcétera. Bueno, que haga lo mismo y con más razón con los presos políticos. Y esto va en complemento con la actividad que tenemos ya programada para mañana. Mañana hay una marcha y quiero decir de todo que es una marcha permisada. Cuente ya con permiso de la alcaldía de Chacao. Tiene su permiso debido de la alcaldía de Chacao, porque nosotros hacemos las cosas siguiendo los trámites legales, es decir, hay que predicar con el ejemplo. ¿Para marchar se necesita un permiso no se necesita una manifestación? Una notificación. Pero nosotros vamos más allá. Si nosotros nos ponen el reto de obtener hacer la notificación, de obtener el permiso de obtener la autorización, nosotros vamos más allá y hacemos todas las gestiones, porque a nosotros, por la lucha de los derechos, no nos va a detener nada, ni una sentencia de la Sala Constitucional que nos diga a nosotros que debemos tener autorización cuando eso es inconstitucional, porque los derechos humanos, los derechos fundamentales en su ejercicio no están sometidos a autorizaciones. Nosotros vamos a hacer una marcha, la sociedad civil va a hacer una marcha, los grupos, los estudiantes, los grupos que están apoyando esto van a hacer una marcha a la ONU y le van a entregar una comunicación a la ONU, tomando en cuenta sobre todo el pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que cuando exhortó a las autoridades venezolanas para actuar de acuerdo al grupo de trabajo de la ONU y liberar a Leopoldo López y a Ceballos, también dijo expresamente, y cito textualmente el documento de la ONU, dijo, y liberar a todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente. Es decir, el pronunciamiento del Alto Comisionado de la ONU no fue un pronunciamiento solamente para el caso de Leopoldo López y para el caso de Ceballos. Fue un pronunciamiento que beneficia a todos los estudiantes, que beneficia a todas las personas manifestantes y a todas las personas que han protestado y están detenidas arbitrariamente. Este comunicado se va a entregar en la sede de la ONU y entonces para ello está convocada una marcha que tiene como punto de salida la Plaza Altamira. La salida es a las 3 p.m. desde la Plaza Altamira y el objetivo es acudir a la sede de la ONU que está en Los Palos Grandes, entregar formalmente el documento, hacer esa entrega del documento e inmediatamente retornar al punto de salida, que es decir, a la Plaza Altamira, habiendo ya entregado el documento, obtenido el acuse de recibo de ese documento. ¿Cuál es la idea? ¿Y qué es lo que dice ese documento? Públicamente, resumidos términos, lo digo ya por razones de tiempo, obviamente del espacio. La idea es, en ese documento se le está planteando a las Naciones Unidas que a través de la delegación de Venezuela o a través de los funcionarios que designa el efecto de las Naciones Unidas haga sus buenos oficios desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista internacional, con el gobierno venezolano, para sensibilizar al gobierno venezolano de que lo que mejor sería para los venezolanos, para Venezuela, de que le mejor el aporte de la paz en las Navidades, en estos momentos en Venezuela, en fin de año, en estos momentos de Venezuela y de entrada a nuevo año, sería que el gobierno venezolano propicie la liberación de todos los presos políticos que están aquí, de manera que formalmente invitamos a los venezolanos a esta marcha que tiene como punto de salida mañana, Plaza Altamira, 3 p.m., es hasta la ONU, que queda en Los Palos Grandes, regreso hasta la Plaza Altamira. Pueden apoyarla a través del hashtag Navidades sin presos políticos, a través del Twitter, y les digo sobre todas las cosas, es una marcha pacífica,
es una marcha no violenta, es una marcha que tiene como único objetivo entregar un documento, una petición a los representantes de la ONU.